Hola, mi nombre es María Guadalupe Armendariz Santana. Yo leí este libro que se llama El Círculo de Sangre de Zenaida Moreno. La verdad yo este libro ya lo andaba leyendo casi desde secundaria, pero no sé, siempre me daba flojera y mejor hacía otras cosas o así. Entonces esta vez, pues ahora más que nada, pues por calificación, lo leí y pues la verdad me arrepiento, como quien dice, de no haberlo leído antes, porque la verdad es una novela muy padre, de que la verdad yo de primero que lo leí no la entendía, ya que venía como muy revuelto, como si fueran dos historias, porque primero hablaba de un chavo que se llama Rubén y así, y ya después hablaba de una pareja de enamorados, cosa que no tenían, bueno, yo creía que no tenía nada que ver con Rubén. Entonces Rubén, este libro empieza que él está en el cementerio, que está enterrando, como quien dice, a la que creyó a lo largo de su vida que era su madre, pero pues entonces ya después Rubén se entera en el hecho de muerte de su madre, Rosalba, sí, se entera en el hecho de muerte de ella, que resulta que pues él es un hijo adoptivo, que ella, a la que creía que era su madre, resulta que era su madrina. Entonces él se queda como en shock, porque pues él creía ser su hijo, toda la vida pues ella lo quiso como si fuera su hijo y así, y entonces pues sí ha de ser muy feo, que de la noche a la mañana te des cuenta de que todo lo que tú creías no era verdad. Entonces él pues sí estaba muy desconcertado, pero él desde pequeño, él todas las noches tenía una pesadilla que siempre lo atormentaba, que él no sabía el por qué. Él soñaba que él estaba como viendo en un cuarto en donde había como mucho desastre, me imagino yo, como, pues sí, cuando alguien se pelea con otra persona, de, de que siempre, por ejemplo, si alguien se pelea, siempre hace destrozos, avienta cosas y así. Entonces ya después Rubén se sueña así como en esa habitación, donde está pues un desastre y así. Y él ve a un hombre apuñalando a una mujer y escucha siempre a un niño llorando. Entonces él siempre se preguntaba que por qué él soñaba eso. Entonces ya después, el licenciado de su madre era pues un gran amigo de la familia, desde chicos y así. Entonces él sí sabía toda la verdad. Entonces, la Rosalba, bueno, su mamá, le dijo que él era adoptado, que su esposo, que pues ya había fallecido, y ella lo habían adoptado desde pequeño, pero ellos lo adoptaron porque su papá mató a su mamá a sangre fría. Entonces es tanto el impacto de él que él no sabe qué hacer, y más porque pues acaba de perder, como quien dice, a su madrina, que pues él la quería como una verdadera madre. Entonces ya después él pasa un poco de tiempo y él no sabe qué hacer. Entonces ya después, pues sí, no todo el mundo sabemos nuestras raíces, de dónde venimos, o conoce, por ejemplo, a nuestros parientes o así, porque él con sus padrinos, él vivía alejado. Él, por ejemplo, no tenía a nadie a quien decirle abuelo o abuela o así. Ellos vivían en la ciudad, mientras los familiares que en verdad eran, pues vivían en un pueblo. Ahí era donde era la hacienda de los girasoles. Entonces ya después, como sus padrinos eran ricos, él tenía que dejar todo así como preparado para ir en busca de la verdad, más que nada, de su vida, de su pasado y así. Entonces ya después él dejó a cargo al licenciado de todo, porque tenían empresas y así, y pues tenía que haber alguien a cargo. Entonces él se fue en busca de la verdad, más que nada, y se fue al pueblo de Cananea. Y entonces ahí empezó a buscar cosas, a buscar pistas o así, de quién podría ser su familia, ya que su mamá y su papá pues ya estaban muertos, porque su papá
pues apuñaló a su mamá. Entonces ya después que él mató a su mamá, el señor pues al ver lo que hizo y la culpa y así, pues él mismo también se mató. Y entonces ya después el Rubén encontró a una señora que ella había trabajado con sus papás. Y entonces ya después la señora pues se sorprendió mucho al verlo y así, porque él llevaba el mismo nombre, pero solo que los apellidos pues eran los de sus padrinos, ya que él pues afortunadamente se podría decir era muy niño, no se acordaba de nada. Entonces ya después él conoció a una chava y entonces esa chava le daba paseos o así por todo el pueblo. Y entonces es cuando la historia empieza como a tener relación. Porque ahí empieza desde que Rubén va haciendo todo o así. Y es un capítulo y donde tipo de Rubén. Y es otro capítulo también, pero también habla de cómo se conocieron su papá y su mamá desde que estaban jóvenes y que se enamoraron y así. Y entonces ya después, pues ya empieza como a concuerdar las historias de que entonces ya después Rubén supo quién eran su familia, cuáles eran sus verdaderos apellidos y así. Y entonces sus verdaderos padres tenían una hacienda que se llamaba la Hacienda de los Girasoles. Entonces él batalló mucho porque al principio pues nadie le creía que era hijo de ellos porque muchos no sabían la historia y muchos que la sabían ya habían muerto y otros pocos que sí la sabían preferían quedarse callados porque nadie le quería decir la verdad, nadie le quería decir nada. Entonces Rubén pues estaba ya casi a punto de irse del pueblo porque él no tenía los resultados que él quería de su búsqueda. Entonces ya después él sabe la verdad, supo quiénes fueron sus familias y así. Y entonces él pues no tuvo hermanos porque él era el primer hijo. Y entonces, pero al final de perdido supo quiénes eran sus abuelos y así. Entonces él descubre la hacienda, que era la Hacienda de los Girasoles. Y entonces él pues ya está en ruinas, ya no sabe qué hacer ni nada. Y entonces de la chava que se enamoró, pues le dice que qué hace con esas ruinas, porque pues a final de cuentas él ya no quería más riqueza o así, o pues qué podría hacer con esas ruinas que fuera benefactorio para San Lorenzo, que era el pueblo donde se encontraba la hacienda. Entonces ella les dijo, pues mira Rubén, faltan muchas cosas por hacer, porque pues era un pueblo que no estaba desarrollado ni nada. Y entonces ya le dijo que pues una de tantas, ¿verdad?, de que hicieran algo. Entonces ella pues no, ella sabía que no era muchas las oportunidades que había para estudiar. Entonces ella lo que hizo fue decirle que pues hiciera una secundaria, que porque beneficiaría al pueblo y hasta para el futuro del pueblo. Entonces lo que hacen es una secundaria con ayuda del presidente y pues también la hacienda, bueno, las ruinas de la hacienda. Y Rubén pues también puso parte de su dinero porque al final de cuentas él era rico por sus padrinos. Entonces él pues empezó la construcción de la secundaria y todo. Pero él tenía que regresar porque pues sí había dejado muchos pendientes y así. Pero él en cambio se había enamorado de la chava. Y pues él quería que ella formara parte de su vida. Porque él había tenido una decepción amorosa. Que pues él la verdad no había querido conocer a nadie más. Pero fue tratándola a ella, conociéndola y pues se enamoró de ella. Entonces él le dice a ella que se quiere casar con ella y así, pero que antes tiene que ir a la ciudad para poner en orden todos los asuntos y así. Entonces ya después entonces ya después, pues como les digo, había tenido una decepción amorosa pues muy grande, que no había querido conocer a nadie más, pero en cambio pues esa chava lo cautivó, lo enamoró con el trato que tenían muy seguido. Entonces ya después
la secundaria y todo. Y entonces él regresa y le pide matrimonio. Y se casan y pues hasta ahí quedó el libro. Y pues la verdad está muy padre porque primero está muy revuelto. Pero ya después conforme uno lo va leyendo, uno se va dando cuenta de que, o sea, es algo muy padre y algo muy sorprendente, de que uno se queda como de que, ay no, y luego pues, ¿qué más sigue? O así. Y entonces, pues la verdad sí les recomiendo leer el libro, porque pues está muy, muy interesante, es una novela muy padre, la verdad. Y pues gracias por ver el video.